¿Me escuchás? ¿Cómo? ¿Me escuchás? Va bien. Listo. Bien. Eh, entonces, esta idea agustiniana de que en un mundo corrompido la guerra es un mal necesario, eh, va a ser muy utilizada por los exégetas carolingios para la construcción situada en su propio tiempo de lo que va a ser el concepto propio de la guerra justa. En este sentido, algo también fundamental que dice Hernández es que estos exégetas no van a buscar ser originales. Estos exégetas van a buscar recuperar a los autores del pasado. Ahora bien, lo interesante es que estos exégetas van a hilar de manera particular, en base al criterio que ellos consideran mejor, a estos escritos, y además los van a comentar, es decir, los van a interpretar. Entonces, de alguna manera sí están creando ideología nueva, porque están jugando, digamos, con herramientas escritas, con herramientas ideológicas conformadas antes de ello, para, de alguna manera, no solamente entender el mundo de su actualidad, sino influir sobre él, ¿no? O sea, Hernández hace referencia a que Rábano Mauro, por ejemplo, la mayoría de sus escritos son escribiéndole a diferentes reyes o príncipes, etcétera. Bueno, eso habla de un intento bastante grande, digamos, de influenciar, y además también habla de que se sienten en capacidad de hacerlo, ¿no? Digamos, no cualquiera podía decir un rey que estaba cometiendo pecados o cosas no debidas. Eh, entonces, estos autores, si bien buscan solamente restituir y no crear, terminan creando. Eh, Bien, en este sentido, como mencionaba en el bloque anterior, una idea que va a empezar a tener muchísima fuerza en este periodo es la idea de Rex Justus. Es decir, una vez que Luis el Piadoso se humilla, eh, los gobernantes carolingios van a empezar a tener esa nueva legitimidad, ¿no? Son los reyes justos. Y esto, si bien les permite a ellos tener un mayor poder, principalmente incrementa el poder de la iglesia, ¿no? Y nos habla de cómo el poder laico empieza a apoyarse antes de la fragmentación de facto a través de Fontenoy en 1841, cómo el poder laico antes de eso ya empieza a apoyarse fuertemente en este poder eclesiástico que tiene bastante incumbencia. Esta idea de guerra justa va a generalizarse bastante en el siglo IX para justamente servir como elemento de crítica hacia el poder laico. Porque justamente no estaba sucediendo lo que tenía que suceder, que es, digamos, el poder laico al servicio de la fe cristiana para lograr la salvación de todas las almas, sino que muy por el contrario, se están perdiendo almas porque se desarman por intereses particulares, egoístas, en guerras civiles. Eh, Esta cosa de quién escribe y a quién le escribe va a ser importante. Por ejemplo, sabemos que Rábano Mauro le escribe a diferentes reyes o príncipes. Bueno, Alfonso Hernández también nombra a otro monje, a un tal Aymon d'Auxerre, eh, y este otro monje, digamos, coetáneo de Rábano Mauro, va a escribirle a otro público. Si bien también tiene bastante llegada a la corte, la mayoría de sus escritos son principalmente pensados para otros monjes. Aymon d'Auxerre va a ser un gran maestro, es decir, va a ser uno de los formadores de monjes más famosos de su época, y en sus escritos el autor presenta una enorme desconfianza hacia el poder laico. A diferencia de Rábano Mauro, que lo entiende también el poder laico como un mal necesario, eh, Aymon d'Auxerre directamente lo va a catalogar al poder laico
como un membrum del diablo, como una parte de la bestia, ¿no? Y esto, si pensamos a quienes les está escribiendo, eh, es decir, a monjes, a otros monjes, nos habla de, bueno, qué está transmitiendo y por qué, ¿no? Está en un periodo de guerras civiles donde le está queriendo explicar a sus monjes que no tienen que confiar en el poder laico, que tienen que siempre tener presente de que son parte del diablo, pero ojo, son parte del diablo como estructura, como colectivo, no así como individuos. Como individuos pueden ser salvados. Entonces, lo que está queriendo decirles Aimon Dauser es qué tipo de actitudes tienen que premiar y qué tipo de actitudes tienen que castigar, siendo que como colectivo el poder laico es parte del diablo, pero como individuos pueden salvarse. Los monjes tienen influencia directa sobre el poder laico, por ende, digamos, les está queriendo explicar cómo encasillar las actitudes de ese poder. Eh, entonces, acá no hay solamente una estratificación de la guerra, digamos como la hace Rábano Mauro, que la divide en tres dimensiones, sino que hay por sobre todo una diferenciación en términos de importancia de estos planos, ¿no? Donde el plano principal, como dice Hernández en uno de sus últimos párrafos, en la última página de su artículo, el que prima, digamos, es el combate espiritual contra los pecados de la carne, digamos, contra las herejías inclusive, eh, y ese va a ser el núcleo del combate ideológico de estos monjes, antes que el intelectual o antes que el estrictamente terrenal que tiene que ver con el uso de las armas. Es decir, Alfonso Hernández habla de que en el siglo IX el combate espiritual se perdió, porque el poder se desarmó, digamos, en luchas fratricidas, y que por ende, digamos, hay que volver a, bueno, y que por ende hay que volver a el buen camino del cristiano para reconstruir eso. Está haciendo referencia a la guerra civil y está haciendo referencia a la guerra justa. Está diciendo, por nuestros propios pecados estamos pagando las consecuencias. Bien, y el rey tiene que volver a ser un rey justo para reencaminar la situación y que el diablo deje de tener influencia sobre nosotros para volver a ser un pueblo elegido. Perdón, para volver a ser, para volver a tener la gracia divina. Ahí va. Eh, Estas ideas cada vez van a ser más importantes en la sociedad cristiana y van a pegar un salto, digamos, en torno al año 1000, pero bueno, para eso nos faltan todavía dos clases. Eh, Bien, hasta acá lo que tenía para hoy, no sé si te quedaste con algún comentario o alguna duda. No, no, está bien. Ah, Un poco denso, un poco densa la clase de hoy, ¿no? Meterse con estas cuestiones más propias de la exégesis son un poco más envolantes, pero bueno, cuando uno las relaciona con lo fáctico, está bueno, qué sé yo, tienen bastante sentido. Eh, Bien, para la clase que, bueno, igual si te surge duda, porque vos me habías comentado que te habían quedado algunas papas con Fleury, cualquier cosa, si me podés escribir, no hay problema por ese lado. Eh, la clase que viene tenemos dos textos, el de La Roca y el de Poli. El de La Roca, yo por un tema cronológico, te diría que lo leas primero. Es un texto, ¿cuál? sí, ¿Cuál tengo que leer primero? el de La Roca. Va, en realidad el que vos quieras. Yo recomiendo empezar por el de La Roca, por un tema cronológico. Eh, es un texto quizás un poco denso, si no te gusta mucho el análisis arqueológico, pero es menos denso que los textos que tenemos para hoy, así que lo cual es una mejora. El texto de La Roca trata nuevamente sobre las ciudades. Es un texto que va de la mano con el de Hodge y con el de Genichi, que está para más adelante, pero como opcional, eh, porque nos ayuda a incorporar herramientas por fuera de los documentos escritos para ver cómo se trabaja con esa metodología.
Eh, y la conclusión a la que llega esa autora es muy interesante, digamos, habla de cómo el espacio se vuelve a reconfigurar, el espacio de las ciudades, siguiendo una nueva lógica que tiene que ver con el poder eclesiástico, cómo las abadías, cómo las catedrales van a reconfigurar las ciudades, y que por ende nos ayuda a ver el poder de la iglesia desde otro ángulo, desde otro enfoque historiográfico. En segundo término está el texto de Poli, que habla en términos generales sobre el señorío dominical, es decir, aquella unidad célula política, económica, social, que va a ir articulando el periodo alto medieval o tardo antiguo, como se prefiera decirlo. Eh, y sobre el texto de Poli, vienen para la otra semana los textos de Bonassi y Wickham, que ya tienen que ver directamente con el feudalismo y la crisis del año 1000. Así que las relaciones serían esa: La Roca, que tiene que ver con el análisis arqueológico y que se une con Gelici y con Hodge, y el texto de Poli, que se relaciona directamente con los posteriores, con Bonassi, Wickham, etc. Eh, Cualquier duda que te vaya surgiendo, me puedes escribir. Eh, y bueno, dado que no pudimos concretar esa clase extra, digamos, durante esta semana, más lo que me mencionaste, digamos, de que, bueno, de que estás medio al filo con las materias y demás, si querés, podemos continuar los sábados, digamos, y si vemos que no llegamos, podemos mechar, digamos, esa clase extra en base a cómo se vaya dando la cosa. No sé si preferís eso o preferís que coordinemos para la semana. Decime No, vos. yo prefiero ir yendo los sábados Bien. y si vemos que falta, ahí tratamos de... Yo creo que igual que vamos bien, o sea, hasta ahora estamos yendo, ¿o no? Sí, sí, sí. A mí lo que me preocupa, porque esta parte es como introductoria, digamos, ¿no? A mí me interesa más poder trabajar en detalle la transición del feudalismo al capitalismo, que eso está más hacia el final, y que nada, ahí hay como cositas quizás más entretenidas, pero sí, no, venimos bastante bien. Entre estas dos clases pudimos apretar todo lo que había para tres clases. Así que yo creería que venimos bien, por eso, digamos, no me pareció tan inmediato recuperar esa clase. Dale, Bueno, a mí me vamos interesa, viendo. dale, me interesa acomodarlo, digamos, en ese sentido a tu cursada, ¿bien? Así que dale, lo vamos viendo. Y bueno, cualquier cosa entonces, estamos en contacto durante la semana. Dale, perfecto. Dale, Jorge. Listo. Gracias, Bruno, que tengas buen fin de... Igualmente, chau, chau. Dale.